Bienvenido, bienvenida, mis hermanos y mis hermanas, a su programa Los Padres de la Iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia. Y estamos profundizando con todos ustedes, mis hermanos y mis hermanas, sobre los sacramentos de la iniciación cristiana. ¿Cuál es la importancia que le daban los padres de la iglesia a la liturgia? Y concretamente hemos estado profundizando en el tema del bautismo, de la confirmación, y en estos momentos estamos compartiendo con todos ustedes el tema de la Eucaristía y de modo concreto las figuras del Antiguo Testamento que representan a la Eucaristía en los padres de la iglesia. En el programa anterior estábamos mirando la figura del pan y el vino en aquella ofrenda que realizó Melquisedec a Abraham, nuestro padre en la fe. Hoy vamos a profundizar con todos sus temas el tema sobre el Salmo 22 como figura de la iniciación cristiana. Pues en las catequesis mistagógicas hay una alusión al Salmo 22 que aparece con muchas frecuencias. San Cirilo de Jerusalén escribe: el bienaventurado David te da a conocer la virtud del sacramento de la Eucaristía, diciendo: has preparado ante mí una mesa frente a quienes me persiguen. ¿Qué quiere indicar con esto sino la mesa sacramental y espiritual que Dios nos ha preparado? Ha ungido mi cabeza con óleo, ungió tu cabeza en la frente mediante la esfragis de Dios que recibiste. Recuerden el tema de la esfragis, es decir, de la asignación con el crisma, con el santo crisma que se realizaba después del bautismo. Y ve que se trata también del cáliz, sobre el cual Cristo dijo después de haber dado gracia: este es el cáliz de mi sangre. Es evidente que Cirilo considera el Salmo como una profecía de la iniciación cristiana. En la unción con óleo del que habla el Salmo, ve la esfragis postbautismal hecha con óleo consagrado. Y en la mesa y el cáliz, cuán maravilloso es mi cáliz embriagador, descubre una figura de las dos especies del sacramento. San Cirilo de Jerusalén estaba convencido de que el Salmo daba a conocer de antemano los sacramentos recibidos en la noche pascual, por lo que ahora se dedicaba a explicar su significado profético en lo que se conocen como las catequesis mistagógicas. Eso es lo que afirma San Ambrosio de manera explícita al comentar el Salmo 22 en sus dos catequesis. Citamos: escucha y ve qué sacramento has recibido. Escucha a David que te habla. También él preveía en espíritu estos misterios y lleno de gozo declaraba: nada me falta. ¿Por qué? Porque quien ha recibido el cuerpo de Cristo no volverá a tener hambre. ¿Y cuántas veces ha oído el Salmo 22 sin entenderlo? Ve cómo se refiere a los sacramentos celestes. Aquí se nos da una información más precisa. El neobautizado ha oído frecuentemente el Salmo sin entenderlo. Esto quiere decir que el Salmo desempeñaba un papel fundamental en la liturgia del bautismo. Papel que otros textos no nos ayudan a concretar. Y a este respecto, Dídimo el de Alejandría escribe en el De Trinitate, citamos: incluso a aquellos a quienes por razón de su edad no se le confieren los bienes terrenos, le es comunicada en toda su integridad la riqueza divina, de suerte que pueden gozar, cantar gozosamente: el Señor me guía, nada me faltará. El Salmo pues era cantado por los neobautizados. Dando un paso más, podemos determinar en qué momento se cantaba. Gracias a un pasaje de San Ambrosio, dice: habiendo abandonado los restos del antiguo error y renovado su juventud como el de las águilas, se acerca presuroso al celestial banquete.
llega y viendo el altar preparado exclama: ha preparado ante mí una mesa. Según esto, el Salmo 22 debía cantarse durante la procesión de la noche pascual, que introducía al neobautizado en la iglesia donde recibía su primera comunión. Y es natural que el salmo se cantara en ese momento, pues venía a ser un resumen de toda la iniciación bautismal. Poseemos un comentario sacramental de Gregorio de Niza, donde se nos indica los motivos que pudieron hacerlo parecer apropiado para tal ocasión. Citamos: con este salmo, Cristo enseña a la iglesia que primeramente debe venir a ser una oveja del buen pastor. La catequesis te guía hacia los pastos y la fuente de la doctrina, después de ser sepultado con él en la muerte por el bautismo. Pero esto no es muerte, sino sombra e imagen de la muerte. A continuación, él prepara la mesa sacramental. Luego unge con óleo del Espíritu. Y finalmente presenta el vino que alegra el corazón del hombre y produce la sobria embriaguez. En su catequesis, Gregorio de Niza amplía la catequesis mistagógica desde Cirilo de Jerusalén, pues sabemos que el Salmo 22 era cantado en la noche pascual y era explicado durante la semana de Pascua, ya que su sentido solo podía comunicarse a los bautizados. Para que los bautizados pudieran cantar el Salmo durante la noche de Pascua, debían haberlo aprendido de memoria. Las siguientes palabras de Eusebio arrojan luz a este respecto. Citamos: cuando aprendemos a conmemorar los sacrificios sobre la mesa con los signos sacramentales del cuerpo y de la sangre, según las prescripciones de la nueva alianza, aprendimos también a decir con las palabras del profeta David: has preparado ante mí una mesa frente a quienes me persiguen. Ha ungido mi cabeza con óleo. En estos versículos el verbo designa claramente la unción sacramental y los sacrificios de la mesa de Cristo. El texto viene a confirmar que las palabras del Salmo eran cantadas en el momento en que el neobautizado asistía por primera vez al sacrificio eucarístico. Y asimismo precisa que dichas palabras habían sido aprendidas de memoria. Y sabemos por el sermón atribuido falsamente a San Agustín la circunstancia en que se aprendía el salmo. Citamos: les entregamos este salmo, amadísimos hijos que se acercan presurosos al bautismo de Cristo, para que lo aprendan de memoria. Pero es necesario que a causa de su oculto significado, mysterium, se lo expliquemos con la luz de la gracia divina después de haber recibido el bautismo. Pues sabemos que durante la preparación cuaresmal tenía lugar la tradición del credo, la entrega del credo, que se le llama tradición, y a veces también del Padre Nuestro, que debían ser aprendidos de memoria y luego debían ser recitados, la redicio, por lo cual sucedía del mismo modo con el Salmo 22. Con ocasión del rito de la tradición, le decía a los que van a recibir el bautismo: aprendan de memoria los versículos de este salmo. Dice el autor, recítenlo oralmente. Y más adelante, aprendan el salmo que le ha sido entregado, la tradición, de suerte que recitándolo con la boca, lo realicen en su vida, en sus palabras y en sus costumbres. El texto continúa con una explicación sacramental del salmo. La mesa preparada es el altar eucarístico, sobre el que aparecen diariamente el pan y el vino a semejanza del cuerpo y de la sangre de Cristo. El perfume derramado sobre la cabeza es el óleo del crisma, que da nombre a los cristianos. Los padres de la iglesia consideran el Salmo 22 como una misteriosa síntesis
de la sucesión de los sacramentos, pues habla de los pastos donde el pastor conduce a sus ovejas. San Gregorio de Niza ve en estos pastos la catequesis preparatoria al bautismo, donde el alma recibe el alimento de la palabra de Dios. Y esta interpretación ya existía en el tiempo de Orígenes, quien identifica el ser conducido a las verdes praderas con la instrucción impartida por el apóstol, por el pastor. San Cirilo de Alejandría es aún más preciso. Las verdes praderas significan las palabras siempre frescas de las Sagradas Escrituras, que alimenta los corazones de los creyentes y le da la fuerza espiritual. La interpretación se refiere a la palabra de Dios, aunque no directamente a la catequesis. Finalmente, Teodoreto de Ciro escribe que los pastos de la Escritura son la santa doctrina de las palabras divinas con la que ha de hacer alimentar el alma antes de llegar al alimento sacramental. Y sigue diciendo, me lleva a las aguas de reposo. En este sentido escribe Atanasio, el agua de reposo significa sin duda el santo bautismo, por el cual he destruido el peso del pecado. Y Cirilo de Alejandría relaciona las verdes praderas con el agua de reposo. Las verdes praderas es el paraíso de donde caímos y a donde Cristo nos lleva y nos instala mediante el agua de reposo, es decir, el bautismo. Teodoreto da la misma interpretación. El agua del reposo es símbolo del agua con que el bautizado quiere buscar la gracia. Se despoja del pecado antiguo y recupera su juventud. Tengan en cuenta que se trata de comentarios no mitagógicos, de donde resulta que el salmo era interpretado generalmente en el sentido sacramental. También en el Salmo 22, en el versículo 4, hay una alusión a los sacramentos. Aunque pase por un valle de sombra mortal, no temo mal alguno, porque el Señor siempre va conmigo. Vamos a seguir profundizando este tema, hermanos y hermanas. No se separe de su televisor. Los padres de la iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia. Estamos comentando y profundizando con todos ustedes, mis hermanos y mis hermanas, la figura de la Eucaristía y concretamente analizando el Salmo 22 como figura de los sacramentos de la iniciación cristiana. Cómo los padres de la iglesia vieron en ellos, en el Salmo 22, vieron el sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación y el sacramento de la Eucaristía. Cómo este salmo es una alusión a los sacramentos de la iniciación cristiana. Y es curioso que Cirilo de Alejandría se expresa en términos semejantes porque somos bautizados en la muerte de Cristo. El bautismo es llamado sombra e imagen de la muerte, ante la cual no hay por qué temer. Y es la conocida tipología sacramentaria del bautismo, imitación ritual de la muerte de Cristo, realizada mediante la inmersión en el agua y que produce su efecto real. La frase siguiente del Salmo se aplica a la efusión del Espíritu. Tu cayado y tu bastón me guían. A la palabra guía le corresponde el griego paraclesis, en alusión al Espíritu. Esto explica que haya visto en el versículo una alusión al Paráclito. El Paráclito es el abogado, es el intercesor, es el defensor de su pueblo. En el caso de Gregorio de Niza, él lo guía con el cayado del Espíritu,
pues el Paráclito, el que guía, es el Espíritu. No obstante, más frecuente encontramos la alusión del Espíritu relacionada con el versículo 5. Ha ungido mi cabeza con óleo, con perfume. Tenemos aquí, por tanto, en la frente, mediante el sello de Dios que recibiste, para llevarlo impreso, llevar impreso el sello en la frente, un sello que es permanente y que los padres le llaman esfragis. Y asimismo Anastasio ve este versículo, en este versículo designa el crisma sacramental. Teodoreto es todavía más explícito. Estas cosas son claras para los que han sido iniciados y no necesitan explicación alguna. Saben que se trata del óleo espiritual con que fueron ungidas sus cabezas. Los padres han esforzado por descubrir huellas del bautismo y la confirmación en los primeros versículos de este salmo. Pero es todavía mayor la insistencia en que interpretan los últimos versículos como figura del banquete eucarístico. En primer lugar, el versículo 5, ha preparado ante mí una mesa. La aplicación a la Eucaristía se encuentra por doquier, hasta el punto de constituir una de las figuras más frecuentes. Y no podía faltar, por tanto, en nuestras catequesis sacramentarias. Cirilo de Jerusalén comenta: si quiere conocer el efecto del sacramento, pregunta al bienaventurado David, que dice: ha preparado ante mí una mesa frente a quienes me persiguen. Lo que intenta decir esto: antes de tu venida, los demonios preparaban a los hombres mesas inmundas, llenas de poderes diabólicos. Pero una vez que viniste, Señor, preparaste ante mí una mesa que no es sino la mesa sacramental y espiritual que Dios nos ha preparado. Y hemos visto cómo San Ambrosio pone este versículo en labio del neobautizado. Al llegar este al altar para asistir por primera a la misa, dice: llega y viendo el altar santo preparado, exclama: ha preparado ante mí una mesa. Igualmente Gregorio de Niza, él prepara la mesa sacramental. La misma figura se encuentra en Atanasio, y San Cirilo precisa su efecto. La mesa sacramental es la carne del Señor. En efecto, a quienes participan con reverencia en los misterios. Y Teodoro de Monsuecia ve aquí el alimento sacramental que nos ofrece quien ha sido constituido como pastor. Si la mesa preparada por el pastor es considerada como la figura del banquete eucarístico, mucho más la copa desbordante, como traduce la Biblia de los 70, el cáliz embriagador, que ofrece el Señor a los suyos. La aplicación a la Eucaristía de la segunda parte de este versículo, mi copa es desbordante, es de gran antigüedad e importancia, pues ya Cipriano la incluye entre las figuras eminentes de la Eucaristía. Citamos: el Espíritu Santo expresa en los salmos la misma figura de la Eucaristía al mencionar el cáliz del Señor. El cáliz embriagador es maravilloso, pero la embriaguez que produce el cáliz del Señor no se parece a la del vino profano. Y por eso añade: es verdaderamente maravilloso el cáliz del Señor. En efecto, embriaga de tal suerte que no hace perder la razón. Volveremos enseguida en la cuestión de la embriagadez producida por el vino eucarístico. Y basta observar por el momento que la expresión el cáliz glorioso se ha incorporado de tal suerte a la liturgia eucarística que aparece en el canon de la misa romana. Y recibiendo tan gloriosa copa, decimos en el canon. Y en su catequesis eucarística, Cirilo de Jerusalén lo relaciona explícitamente con el cáliz de la cena. Tu cáliz embriagador es maravilloso,
Como ves, se trata aquí del cáliz que Jesús tomó en sus manos y sobre la que dio gracias antes de decir: esta es mi sangre que será derramada por todo en remisión de los pecados. Y también Atanasio interpreta el versículo aplicándolo a la alegría sacramental que produce el cáliz embriagador. Fijémonos pues el término embriagador referido al cáliz. Se trata de un rasgo importante que ha dado origen a numerosas explicaciones donde se subraya el aspecto de la Eucaristía en cuanto significada por el vino. Y los efectos espirituales de esta son análogos a los del vino. La alegría espiritual, el olvido de las cosas de la tierra, el éxtasis de pertenecer a las cosas del cielo. Pero la Eucaristía no opera estos efectos espirituales como lo hace el vino profano en los suyos. La embriaguez que produce el vino eucarístico es una sobria embriaguez. No hace que el cristiano pierda la razón. Ahora bien, esta expresión usada tradicionalmente para designar los estados místicos ya aparece por primera vez en Filón de Alejandría. El interés de los textos citados radica en el hecho que lo encuadran en un contexto sacramental, destacando así un aspecto de la teología sacramental de los padres, una relación con la vida mística. Y tras haber mostrado Cipriano de Cartago que el versículo del Salmo prefigura la Eucaristía, prosigue: pero la embriaguez que produce el cáliz del Señor no se parece a la del vino profano. Y añade: es verdaderamente maravilloso. El cáliz del Señor, en efecto, embriaga de tal suerte que no hace perder la razón. Conduce a las almas a la sabiduría espiritual. Y por su medio se pasa del gusto de las cosas profanas a la inteligencia de las cosas de Dios. Y finalmente, al igual modo, el vino ordinario aligera el espíritu. El vino de Cristo Jesús ensancha el alma y la disipa de toda tristeza. Que el Señor le bendiga, le dé a todos ustedes del cáliz de la vida que embriaga hasta darnos la vida eterna.